Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su curso de algoritmos 2 con su profesor Rui. Muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo con el muchachos, de verdad lo aprecio mucho. Con los subscribes, con los comentarios, que los tendré muy en cuenta para los siguientes videos de todas maneras. Ya saben que si les gusta el video, no se, pueden dejarle un like, pueden compartirlo, que de verdad ayudaría mucho. No solo a mí, sino a la gente que realmente quiere aprender algo y tener otro tipo de recursos en los cuales pueda hacerlo monetario, ¿no? Hay que sacarle beneficio a lo que uno aprende, ¿sí, muchachos? Y eso no es algo tan difícil como muchos pensarían, ¿no? No se olviden que pueden encontrar el canal sí, en YouTube. Simplemente búsquenme, Profe Rui. Tenemos la lista de reproducción de algoritmos 1 y algoritmos 2, la cual está en progreso. Así que estamos trabajando sobre eso. Y no te olvides que también tenemos todos los ejercicios de los cursos que hemos estado haciendo en la página de GitHub. Simplemente abre github.com slash profe-rui y vas a encontrar todos los ejercicios que vamos subiendo semana a semana, ¿sí? Eh, Acá en Algoritmos 2 vas a poder encontrar semana 1, semana 2, todos los ejercicios que hemos venido haciendo aquí, ¿no? De igual manera vas a poder encontrar un PDF con ejercicios que te van a poder servir mucho para que practiques, ¿sí? Eso sería todo, así que vamos de frente a la clase. Esta semana, estamos en la semana 5 ya, la semana pasada estuvimos viendo la parte de arreglos unidimensionales, ¿sí? Empezamos a aprender que hay un tipo de dato que te permite guardar datos, ¿sí? De variables del mismo tipo, ¿sí? Por ejemplo, teníamos un arreglo de enteros que te permitía guardar edades, ¿sí? O números que te permitían, todos los datos eran del mismo tipo y te permitía almacenarlos, ¿no? Para que no tengas tantas variables como declaradas como datos tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un arreglo de números, ¿sí? Y esta va a poder guardar 20 números, 40 números, el número que tú quieras, ¿no? Depende de la cantidad, del espacio que tú le des, ¿ok? Y ya no tendrías que tener 20 variables de tipo entero. Eso es algo muy, muy esencial, muchachos, en la parte de programación, tener una lista o una colección de datos que sean del mismo tipo, ¿sí? No nos olvidemos, a grosso modo, ¿sí? No nos olvidemos de que si el arreglo tenía espacio para 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esos 7 elementos estaban dictaminados por su posición, ¿sí? Y no nos olvidemos que las posiciones en un arreglo empiezan desde la posición 0. El elemento 1 utilizará la posición 0, el elemento 2 la posición 1 y así sucesivamente. El último elemento que tú vas a poder usar, ¿sí? Es el elemento 7 que estaría en la posición 6 porque el tamaño del arreglo es de 7, ¿sí? Ese es el tamaño de tu arreglo va a dictaminar cuál es la posición máxima, que sería el menos 1. La posición máxima de un arreglo es 1, es el tamaño menos 1, ¿sí? Entonces, en arreglos bidimensionales básicamente, ¿sí? Estamos hablando de una matriz donde cada elemento es referenciado a través de su fila y de su columna, ¿sí? El espacio ocupado de cada elemento es igual para todos. Todo, este va a guardar datos de enteros. Este arreglo bidimensional va a guardar arreglos de sueldos, ¿no? Así, lo mismo, ¿sí? Entonces, y todos tienen el mismo dato, ¿sí? Acá, por ejemplo, es un ejemplo de un arreglo bidimensional, donde tienes 3 filas, ¿sí? Y 5 columnas. Se declara de esta manera en .NET el tipo de arreglo bidimensional, entero, arreglo, coma, y le está diciendo, oye, tiene 2 dimensiones por si acaso, ¿sí? De números, donde le indica que es un arreglo de 3 filas y 5 columnas, ¿ok? Entonces, acá tenemos filas gráficamente, de nuevo, lo repito porque muchas personas se confunden. ¿Qué va primero, las filas o las columnas? Las filas, muchachos. Siempre va las filas primero, ¿ok? Y luego, en forma genérica, ¿sí? El arreglo de números es posible acceder a los elementos a través de sus índices. Sus índices van a indicar la fila, en este caso I, o J, su columna, ¿sí? La posición máxima es igual al tamaño del arreglo, en este caso que teníamos 3 filas, la posición máxima va a ser de la fila 2, ¿sí? Y las columnas que eran 5, la columna 4, ¿no? La posición 4, acá, n0,0 va a determinar el primer elemento de la primera fila, ¿sí? Y la primera columna.
El segundo elemento va a ser la primera fila y la segunda columna, ¿ok? Y así sucesivamente. El máximo va a ser la fila 3, dictaminada por la posición 2,4, ¿sí? Pero, por ejemplo, este elemento de posición inválida de 3,5 no va a ser válido, porque si tenía solo 3 filas, la fila máxima, el índice máximo de filas es 3. No vas a poder hacerlo. Y tú te preguntarás, ¿para qué necesito aprender eso, profe? ¿Por qué necesito saber qué es un arreglo bidimensional? Dime, ¿nunca has visto una tabla? ¿Nunca has visto una tabla? ¿Sí? En Word incluso, o en tu Excel, ¿no sabes qué es una tabla? ¿Sí? Todo eso es dictaminado por matrices, ¿sí? Y básicamente los arreglos bidimensionales son matrices, ¿sí? Y son muy utilizados, muchachos, en problemas de ingeniería, sobre todo en temas de resolución de ecuaciones, ¿sí? Y eso que tal vez no estás pensando, ay, profe, no voy a hacer, no voy a hacer ejercicios matemáticos si aprendo esto de programación. Entonces, pero es importante que lo sepas, ¿sí? Porque ese es un paso muy importante al siguiente curso al siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana, que básicamente va a ser ver arreglo de objetos, ¿sí? Entonces, una vez que ya vimos esto, vamos a ir a la parte de programación. Mira, tengo un formulario en el cual vamos a ingresar filas y columnas, ¿ok? Y vamos a generar números aleatorios de 2 cifras. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá un generar y va a generar una lista, ¿sí? De números, ¿ok? Una vez que ya tengas los números, vamos a borrarlo y luego vamos a limpiar el arreglo y volver a generar otro. Y por ejemplo también vamos a ver, ¿sí? Calcular el promedio, la sumatoria de esos números o el promedio de esos números. Entonces primero vamos a generarlo, ¿sí? No le vamos a agregar mucha validación, ¿sí? Porque esto va a ser relativamente simple. Entonces vamos a poner acá filas es igual a okay, in.parse, ¿sí? txt fila.text. Columnas va a ser igual a in.parse, ¿sí? txt columnas.text. Muy bien. Ahora, inicializar mi arreglo de números. Entonces vamos a poner acá números va a ser igual a new int, ¿sí? ¿De qué? De filas con columnas. Muy bien, ahí ya hemos generado el arreglo, pero todo este arreglo está vacío. ¿Sí? Todo este arreglo está con elementos de cero. ¿Sí? El valor por defecto de un entero es cero. Entonces, mira, vamos a darle un punto de interrupción acá. Si no te olvides, si quieres ver cómo interactúa, ponle un punto de interrupción, llevas el mouse a esta columna que está aquí debajo del símbolo de C#, le pones un punto y le das a ejecutar a tu programa con F5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, se va a generar el programa, vamos a ponerle 3 y 5 como dije, y vamos a darle generar. Y vamos a examinar, por ejemplo, filas, es 3, estoy poniendo el mouse, si es que no se ve, estoy poniendo el mouse sobre la variable filas, el cual se ve 3, columna 5, y ahora vamos a ver números. Y lo expando, y mira, va a tener todas las posiciones 0,0, todos tienen el valor de 0. Pero yo no quiero eso, yo quiero generar sin números aleatorios. Entonces, generar números. Entonces vamos a pasar acá filas y columnas. Entonces mira, tenemos un método que no existe, ya sabes que si no existe te va a generar error, control punto y generas el número. Entonces, ¿cómo generar un número aleatorio? Una clase que utilizamos en .NET se llama random, ¿sí? Random significa aleatorio en inglés y poner new random. Y mira, este constructor, ¿sí? Es un constructor sin parámetros. Tenemos la clase, recuerda que ahora vamos a empezar a utilizar clases. Es una clase que existe, esta es una variable random, y new declara la inicialización del objeto. Entonces vamos a ponerle acá, int número va a ser igual a que a random punto, vamos a utilizar un método que tenga, ¿sí? Entonces mira, este método next, ¿sí? ¿Qué dice? Que te genera un número entero no negativo, ¿sí? O sea, puede ser desde el 1 hasta el valor máximo, ¿sí? De un entero, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Nos damos cuenta que también tiene otra sobreescritura, tiene otra firma de este método, en el cual
te permite poner un valor máximo. Por ejemplo, solo quiero generar de 0 al 9 o de 0 al 100. Puedes ponerlo ahí, ¿sí? Pero también te permite decirle, oye, ¿cuál debe ser el valor mínimo de este entero? Entonces vamos a ponerle de 2 cifras, 10 y 99. Entonces ahí te va a generar este número. Vamos a ponerle otro punto de interrupción por acá. Vamos a darle ejecutar. Siempre que tengas dudas de ver cómo funciona el programa, simplemente ejecútalo nada más y ponle un punto de interrupción. Mira, el número que se generó, 38. Ahora lo voy a volver a generar y ahora vale 73. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cómo generar números aleatorios. Pero necesito generarlo acá. ¿O qué hago con este número? Ahí no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar ahora a llenar tu arreglo. ¿Cómo vamos a llenarlo? Con las filas, recorriendo todas las filas y luego recorriendo todos los columnas. Entonces vamos a poner acá, no I, sino J, J, J. Muy bien. Entonces acá recorriendo las filas. Sí, aquí recorriendo las columnas. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ponerle valores a ese arreglo. Números, ¿sí? En la posición de filas, columnas, va a ser igual a quién? A un random.next de 10,99. Ya tenemos esto. No, lo borro. Posición, vamos a ir, este va a representar a la fila que estamos iterando y esta J va a representar nuestra fila, que es nuestra columna que estamos iterando, ¿sí? Entonces, vamos a darle a ejecutar. Vamos a darle 9 y 6, por ejemplo. Y vamos a ver números. Lo expandimos. Mira, tenemos un montón de datos ahora, totalmente aleatorios. Tenemos 9 filas, el valor máximo, ya sabes, obviamente va a ser la fila 8, la fila en la posición 8 y la columna en la posición 5. Entonces, varios números. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya la generamos. Ahora tenemos que mostrar los datos. Entonces vamos a poner acá string, mensaje, vamos a poner acá obtener números. Vamos a poner un método, ¿sí? Que vamos a asignar txt resultado.texto y va a ser igual a que a mensaje. Este método no existe, así que hay que crearlo. Control punto, generamos el método. Entonces vamos acá a hacer lo mismo, string mensaje va a ser igual a vacío. Voy a poner un for que va a recorrer todo y luego un return mensaje. Vamos a poner acá un for que va a recorrer las columnas J, columnas, llega filas, ¿sí? Y vamos a poner acá mensaje más igual, ¿sí? A que a n en la posición de la fila y, ¿sí? Luego coma, luego en la posición j, ¿sí? Es igual a más n y números y coma j. Y aquí me falta aún más, a ver. Aquí estamos poniendo todos los números, ¿sí? Ahora vamos a ponerle acá un más backslash t, que básicamente es para tabular. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner acá de 4 por 6, generar. Ejecutar. Y mira, sí se ejecutó. Tenemos mucho tabulado. Así que vamos a quitarle un T. Vamos a ver 4, 6. Vamos a quitarle el punto de interrupción para ver qué está saliendo. Ahora sí sale todo tabulado, ¿sí? Sale muy bien. Pero nos estamos olvidando de una cosita. Nos estamos olvidando que deberíamos hacer un salto de línea, ¿sí? Cada vez que se termina la columna. Entonces mensaje más igual
environment.newline. Vamos a ver si hacemos esto. Vamos a ponerle 3x2, por ejemplo, general. Entonces tienes 3 filas, 1, 2, 3 y 2 columnas. Y vamos a poner acá 6x4. Y vamos a ponerle general. Y tenemos otro más, vamos a ponerle 6x9. ¿Sí? Entonces todo está muy bien. Vamos a agregarle algo más a esto. Vamos a ponerle un scroll bar. Vamos a buscar la palabra scroll por aquí. Scroll bars. Sí. Ponerle both. Sí, both es para ambos, ¿no? Para ver si es que lo llega a poner todo. 6x9 por ejemplo general. Y está. Sí, se ve. Se ve. Entonces todo esto pertenece a la misma. Vamos a poner 3x5 a ver. Para generar. También vamos a hacerlo esto un poquito más grande entonces para que alcance. Más no creo que se pueda agrandar, así que vamos a ponerle 4x5 general. Pon, está. 6 filas. Voy a agregar. Vamos a ponerle 9. A ver. Ahí se murió. Vamos a ponerle 8. A generar. Ahí está. Hasta 8 podemos generar y que no se pierda. Entonces acá vemos cómo se está generando nuestro arreglo bidimensional. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es borrar. Por ejemplo, vamos a ponerle números. Va a ser igual a. Y está. Y lo vamos a ponerle acá. Message box.show. Arreglo limpio. Limpiar. Y lo vamos a ponerle txt. Resultado.texto es igual a vacío. Vamos a ponerle 4 y 5, generar y luego borrar. Y ya tenemos nuestros métodos. Ahora, lo demás ya viene por intuición. Vamos a hacer la parte de la sumatoria, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido antes de eso, muchachos? ¿Qué hemos aprendido? Siempre veamos qué hemos aprendido, así que es lo más importante. Generar números, ¿qué hemos aprendido? Ok, ya sé cómo generar un arreglo multidimensional, en este caso de 2 dimensiones, filas y columnas, ¿sí? Tenemos un método en el que generamos y hemos visto una clase nueva, ¿sí? En la cual vamos a generar números aleatorios, ¿sí? Utilizamos la clase random, que tiene un método que se llama next, que tiene 3 tipos de métodos, con uno sin parámetros, otro con parámetros, con un solo parámetro y otro con 2 parámetros, ¿sí? Esa es otra de las opciones que tenemos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ir ahora a la parte de el método sumatoria, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el método sumatoria? ¿No? Un segundo. Disculpe muchachos, tuve un problema acá con la máquina. A ver, seguimos con la parte de la sumatoria. Sí, habíamos visto cómo hacer la parte de generar los números, mostrarlos, ¿sí? Y ahora también queremos obtener la suma de todos los números. Entonces, ¿cómo obtendríamos la suma? Por ejemplo, haríamos un for, un número, por ejemplo, int suma, ¿sí? Y va a ser igual a que... Un segundo, vamos a cambiar la tele. Caballero de la noche, lo máximo. Int va a ser igual a ¿qué? A un 0. Muy bien, esto va a ser un acumulador, ¿sí? Donde vamos a recorrer todas las filas, ¿sí? Luego vamos a hacer otro for donde recorramos todas las columnas. Muy bien. Y acá va a ser J, ya no va a ser ya no va a ser I, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer suma más igual. ¿Qué cosa? Números y coma J. Muy bien. Vamos a tener acá el string mensaje, que va a ser igual a obtenerme números, ¿sí? Vamos a poner acá mensaje más igual la suma es más suma. Muy bien, vamos a ejecutar esto. A ver si todo sale. Vamos a ponerle 3x5. Se declaró. Vamos a ver sumatoria. No generó. ¿Por qué no generó? Porque
txt resolver.texto es igual a mensaje. Nos olvidamos de agregarlo. Nunca se olviden de agregarlo, muchachos, ¿sí? 3 por 5 generar, y ahora sumar promedio. La suma es 884. Si vamos a generar y vamos a generar 854, generar 785, y nos va dando otro tipo de funcionalidad. Ya sabemos que vamos a empezar a recorrer todos y agregar, hacer un acumulador para poder obtener la suma, ¿sí? Ok, ¿cómo obtenemos el promedio? El promedio va a ser mucho más fácil, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el double promedio, que va a ser igual a que a la suma por 1.0 entre la cantidad de números que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos números tenemos? Lo vamos a saber a través de el arreglo números.length, ¿sí? Y luego vamos a poner acá que el mensaje más igual el promedio es 2 puntos más, y está. Vamos a poner acá mensaje más igual environment.newline. Vamos a generar esto, a ver qué nos sale. 3 por 5 generar suma y promedio. No salió porque no le hemos agregado, pues LOL más promedio. Vamos a ejecutarlo. Ahora 3 por 5 generar suma y promedio, y nos da el promedio. Muy bien, vamos a generar otro número y ahora otro promedio entre 15, miren, 268.4. Vamos a hacer calculado. Bueno, 1026 entre 15, 68.4. Vamos a ponerlo 4 por 8. Vamos a generar y vamos a obtener el promedio. Vamos a ponerle 1732 entre 32, 54.125. Y bien, ya obtuvimos, ¿sí?, tanto la suma como el promedio. ¿Cómo detectar quién es el número mayor y cómo es el número menor? ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que empezar a recorrer todos los todo el arreglo nuevamente y empezar a ver en qué caso se cumple. Int, vamos a ponerlo suma, mayor va a ser igual a 0, y int es igual a menor es igual a 0. Muy bien, de nuevo, ya sabes que es un arreglo multidimensional. Vamos a recorrer las filas en for que recorra las columnas. Entonces vamos a ver if, ¿sí? If que si el menor, ¿sí?, es menor, ¿sí?, que el número que estamos revisando, entonces vamos a dejar acá, vamos a ponerle un truquito para ver. Sabemos de que el número menor que los números son solo de 2 cifras. 100 siempre se va a cumplir, ¿sí?, que si este número que obtenemos es menor que el número menor, ¿sí?, vamos a poder asignárselo, ¿sí? Menor es igual a números, ¿sí?, y coma j. Muy bien, y acá vamos a poner acá stream mensaje. Vamos a poner acá copiarnos rápido esto. El número menor es igual menor. Mira, ¿por qué estoy haciendo esto? Vamos a poner que, por ejemplo, el número que obtenemos es 5 o es 99. 99 es menor que 100, sí, entonces lo tengo que asignar. Por eso le estoy asignando un número mayor que no se va a cumplir, ¿sí? Porque cualquier número que yo obtenga acá va a ser menor que 100 ahorita, ¿cierto? Y lo mismo voy a hacer con mayor. Vamos a asignarle a mayor. Y acá mensaje. Ahora acá. El número mayor es
mayor. Y luego, aquí está, le ponemos el mensaje. Muy bien. Vamos a ver esto. 3 por 4 general. A simple vista el número menor es 13 y el número mayor es 76. 79 tenemos. Error de vista. Vamos a generar otros números. Subimos por medio. Muy bien. Pero ahora el número 98, el número mayor es 98 y el número menor es 17. Vamos a generar nuevamente. Vamos a ver si encontramos a 15 y el mayor acá es 77 por lo visto. 78, tenemos 78. Ahí está, 78. Muy bien. Básicamente es eso, muchachos. Trata de esforzar tu mente a que piense un poco de cómo harías tú posible si necesitas hallar el número mayor o el número menor, ¿no? Te voy a dejar con estos dos ejercicios para que lo resuelvas, ¿sí?, de manera eficiente, la parte de la sumatoria en la fila 2 y la sumatoria en la columna 3, por ejemplo. ¿Cómo lo harías, no? ¿Cómo iterarías para tú poder obtener ese valor? ¿Sí? Eso sería todo, muchachos. Espero que te haya gustado. La próxima semana ya vamos a empezar en la clase más importante, creo, de la lista de objetos. Así que nada, espero que tengas una muy buena semana. Si te gustó el video, déjale un like, un subscribe y compártelo. Ya sabes que es importante compartirlo para que la gente también siga aprendiendo y que sepa que hay recursos para tal vez salir del lugar donde estamos y querer una mejor vida, ¿sí? Muy bien, muchachos, los dejo, cuídense mucho y yo voy a seguir viendo Batman el Caballero de la Noche porque ya está peleando Batman con el Guasón. Así que cuídense. Chao.